Buenas noches a todos, gracias por aceptar la invitación y por asistir a este nuevo webinar en el cual queremos tratar el tema precisamente, ya lo habíamos tomado anteriormente, precisamente creo que a finales del año 2019, el tema del nombramiento de archivos, ¿sí? Pero creemos que ahorita y es en buena hora que lo volvamos a retomar, precisamente a manera de recordatorio y también para las nuevas personas que no conocen sobre este tema, pues para que puedan conocer qué es el nombramiento de archivos según normativa BIM y cómo es que se puede trabajar y cómo esto luego lo podemos llevar a lo que es plataformas de gestión documental o entornos comunes de datos, como lo es BIM Collaborate, ¿sí? Entonces, vamos a ver nuevas características que BIM Collaborate Pro trae en torno a lo que es el nombramiento de archivos. Es una herramienta bastante interesante con Herbert cuando pues me la presentó, me dijo, mira, esto no sabía que existía aquí, pues lo acaban de poner y pues lo vimos bastante genial. Creo que ayudaría también a muchos a poder cumplir con los estándares que se puedan ir requiriendo para los diferentes proyectos. Como ustedes saben, pues cada proyecto podrá llegar a tener su plan de ejecución BIM y como tal, dentro de ese mismo plan de ejecución BIM, podrá orientar a los diferentes actores a que el nombramiento se realice bajo ciertas directrices, no precisamente bajo lo que nos dice el estándar, la ISO 19650, sino que es probable y seguro que puedan estarse basando en otras normativas, ¿sí? Así que de eso trata este webinar, que esperamos sea de su agrado. Así que bienvenidos a todos, ¿sí? Es un gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente este tipo de temas que creemos que les suman bastante. Así que siéntanse libres en cualquier momento de levantar la mano. En la parte inferior de Google Meet tienen un cintillo ahí con diferentes opciones, diferentes herramientas. Una de ellas es la mano para que ustedes la levanten y nosotros, pues, si tienen alguna inquietud, les cedemos micrófono y pueden plantear cualquier duda. O bien lo pueden hacer por el chat, ¿sí? Que también vamos a intentar leer lo más pronto posible en nuestro chat, ¿sí? Aquí vamos a estar todos bien atentos, ¿sí? Y solo, tal vez como una observación, como una enmienda a lo que dijo Rodrigo, o sea, no es BIM Collaborate Pro la herramienta que trae la mejora para el nombramiento, sino que es el Autodesk Construction Cloud, que sería lo que antes se llamaba BIM 360 de Autodesk, ¿sí? Eh, Solo por ambiguación de términos y tantas cosas Sí, que uno sí, termina confundiéndose, no, ¿no? Pero si nosotros tenemos una licencia de, ya sea de Docs, de BIM Collaborate Pro, o incluso Build o Take Off, pues todos tienen acceso al uso del área de documentos y ahí es donde podemos hacer las configuraciones de nombramiento de archivos. ok, perfecto. Entonces, gracias, Herbert, por el recordatorio. En efecto, vamos a comenzar un poquito por eso, pero bueno, para los que no nos conocen o recién nos están conociendo, pues nosotros somos BIM CA, somos un estudio multidisciplinario que ofrece servicios digitales para la industria de la construcción basado en metodología BIM, ¿sí? Entonces, parte de esos servicios es también educar, compartir a través de diferentes cursos que ofrecemos lo que nosotros hemos estado haciendo a lo largo de todos estos años en el desarrollo de proyectos. Sí, entonces nos presentamos, mi nombre es Rodrigo Flores, está Herbert Overbeck también conmigo, y pues el tema de hoy se basa en el nombramiento, pero en el nombramiento de cómo podemos gestionar todo esto en una herramienta de gestión documental de entorno común de datos o Common Data Environment que se llama el Autodesk Construction Cloud, ¿sí? Entonces, esta herramienta a su vez se divide en bueno, en más herramientas, pero de las principales que se utilizan en temas de colaboración está BIM Collaborate y BIM Collaborate Pro,
¿sí? Entonces, todavía aún debajo podemos ver en la diapositiva que tenemos una parte heredada que todavía hablamos como BIM 360, ¿sí? Entonces, toda la nube de construcción de Autodesk supone esa evolución, esos nuevos servicios y esas nuevas capacidades técnicas que nosotros tenemos para poder desarrollar y gestionar proyectos, ¿sí? Entonces, esta herramienta pues, cubre diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto, como lo es el diseño, planificación, construcción y la operación, ¿sí? Entonces, desde ahí ya vemos que el espectro, la cobertura de alcance de estos servicios pues va enfocado a todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? Y bueno, esta nube, Autodesk Construction Cloud, ya tomando como referencia o como punto de partida estas diferentes etapas de un proyecto, pues entonces ya designa diferentes herramientas específicas para apoyar a cada uno de las etapas, ¿sí? Entonces hablamos de diseño, autoría de diseño, colaboración en diseño, en planificación, hablamos de coordinación, coordinación de modelos, cuantificación, esto es, ¿cómo es que se llama? Se me fue ahorita la palabra en español. Licitaciones, sí, creo yo, o de ofertas incluso, cualquier tipo de gestión como tal contractual puede estarse gestionándose directamente dentro de la nube. Y también tenemos una herramienta de calificación de propuestas y demás. En la parte de construcción tenemos la gestión de proyecto, gestión de costos, colaboración en campo, gestión de la calidad, de las del cierre como tal del proyecto y en la operación prácticamente la gestión de los activos, ¿sí? Y bueno, aquí podríamos hablar un poquito de precios, solo para, no es que nosotros estemos vendiendo, nosotros no vendemos, pero informamos que BIM Collaborate prácticamente es toda la interfaz en la nube sin las herramientas de colaboración. Esa es la única diferencial entre BIM Collaborate y BIM Collaborate Pro, es la parte de colaboración entre disciplinas. Entonces, por ahí viene el precio. Si van generando alguna duda, pues por favor nos dicen. Entonces, ya que estamos hablando de todo esto, este tema de entorno comunes de datos, pues es importante mencionar que los entornos comunes de datos precisamente tienen diferentes etapas. La información que se va generando tiene diferentes etapas. Empezamos por la parte superior en color amarillo, que es el trabajo en progreso, donde cada disciplina, cada parte del equipo de trabajo del proyecto, pues genera información. Luego esa información pasa, voy a activar aquí mi puntero láser, pasa por una parte de verificación, revisión o aprobación y luego esa información pasa ya a un estado compartido para que pueda ser consumido por todos. Y esa información antes de poder ser la oficial, pues también debe de pasar otra etapa de revisión y de autorización y es ahí donde pasa al estado publicado, ¿sí? Y bueno, si la información se determina que ya no va a ser útil, pues pasa a un estado archivado. Entonces, son tres etapas importantes: trabajo en progreso, el estado compartido y el estado publicado. Y como tal, luego, si pasa a un estado archivado, pues tenemos ese estado. Ok, entonces, en torno al nombramiento de archivos. La primera parte es unificar criterios. ¿Por qué? Porque pues, en cuanto a nombramientos tenemos ya varias propuestas. Nosotros vamos a mencionar algunas de las cuales tuvimos en cuenta para este análisis de nombramientos y por la cual nosotros hemos guiado, o mejor dicho, la cual nosotros proponemos como sistema y que utilizamos actualmente, ¿sí? Esto no es que ustedes deban de seguirlo porque es un mandato, sino que simplemente es una propuesta que está en línea de otras normativas y de otras propuestas ya existentes, ¿sí? Entonces, vamos a ello, ¿sí? Entonces, parte de lo que se analizó acá es la ISO 19650, partes 1 y 2,
de British Standard Institutions, prácticamente todo lo que es de la BSI, derivado de la BSI, que también son normativas británicas. También tenemos Plan B de Corfo Chile. Luego tenemos AGBIM, también la propuesta que la Asociación Guatemalteca de Estándares BIM ha hecho. Y la GSA, la US General Services Administration, que también fue parte de nuestro análisis. Herbert, tal vez tú me ayudas con esta parte. Claro, con mucho gusto. Bueno, acá básicamente tenemos algunas conclusiones que fuimos obteniendo, ¿verdad? De ir analizando los diferentes estándares. Por ejemplo, de la British Standard Institution, ¿sí? Pues analizamos y consideramos, ¿verdad? Que el orden de los campos que ellos ofrecen, pues está bastante acertado como procedimiento, ¿verdad? Pero no es como un orden lógico la manera como aparecen los campos en sí. Porque muchas veces uno cuando habla de ir ordenando las cosas, como que a uno le gusta mucho ir, digamos, de lo general a lo específico, ¿sí? O al revés, ¿verdad? De lo específico a lo general. Pero en el caso de ellos, pues es como que se saltaran mucho de un lado para otro, ¿verdad? Entonces, eso nos llamaba un poquito la atención. Como también algunas observaciones concretas, pues ellos no definen una disciplina, sino que un rol, ¿sí? El rol que se desempeña dentro de, el flujo de trabajo, ¿sí? Y algo que sí pudimos ver es de que el sistema de estados y versiones que ellos proponen, pues tal vez se adapta mucho a lo que ellos trabajan, pero es bastante complejo de entender y de llevar a aplicarlo, ¿verdad? Sí, eso pues hablando de la British Standard. Otro que analizamos fue el de Plan BIM Corfo de Chile. También nos parece muy acertado, ¿verdad? Parte del BSI, así que pues no sería, o sea, del anterior, ¿verdad? De la British Standard Institution, no sería nada raro que fuese igual bastante acertado, ¿verdad? Sí. Nos parece ideal la forma como ordenan los campos, dado que ellos sí organizan las cosas un poquito más, como decía, de lo general a lo específico, ¿verdad? Para que uno pues lo pueda ir entendiendo mejor, ¿verdad? Sí. Justamente definen una disciplina en lugar de hablar de un rol, lo cual pues también nos parece como más ad hoc, ¿verdad? Sí. Y tienen un sistema de estado y versiones que es muchísimo más sencillo de entender que lo que propone la British Standard, ¿sí? Pues no es que quiera decir uno directamente, bueno, este lo voy a adaptar porque siempre hay que darle un contexto local a las cosas, ¿verdad? Entonces lo analizamos, pero también le hicimos algunas adaptaciones. La siguiente que revisamos, pues era la de AGBIM, que ya, digamos, lo tiene contextualizado a la realidad nacional, ¿sí? También parte de los procedimientos de la British Standard Institution, ¿sí? Algo que sí notamos y que tal vez en particular nosotros consideramos que no son buenas ideas, tener longitudes variables en los campos que se están utilizando, ¿sí? O sea, si tenemos eh, un campo concreto, pues lo ideal es de que siempre tenga la misma longitud un campo, digamos, que se defina que va a ser de 4 caracteres y no que se diga que va a ser de 2 a 4 caracteres. Esto en particular yo les diría, por ejemplo, si programamos una rutina de Dynamo, hablando en lenguaje Autodesk y Revit, por ejemplo, yo puedo decirle que me extraiga cierta información a partir del nombre del archivo que vaya a buscar, por decirles algo, el carácter número del 8 al 11, ¿sí? Los caracteres 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Pero si tenemos longitudes variables y algunos archivos van a tener más largos los nombres, entonces no va a ser fácil decirle, mire, ve a buscar a tal lugar específico, ¿sí? Pues eso nos parecía un poquito no prudente, ¿verdad? Pero no significa que sea algo malo, ¿verdad? La definición del tipo de documento también que ellos manejan es bastante complicada, pues habla de un montón de codificaciones en función, me imagino, de la experiencia de algún miembro de AGBIM que de alguna manera usará eso como codificación y que lo ofreció para que fuera parte del estándar. No puedo asegurarlo tampoco, ¿verdad? Nos pareció un tanto complicado, ¿verdad? Había que aprenderse demasiados códigos y números, ¿sí? El sistema del estado y versión, pues resultaba no ser muy claro, ¿verdad? Y el tema de las versiones es algo complicado. Ya cuando habíamos visto un poquito cómo funcionaba, digamos, el de Plan BIM Corfo, pues nos pareció que era algo que se puede hacer muy sencillo y no es necesario complicarse tanto la vida, ¿verdad? Sí. Y pues finalmente vimos también el de la GSA,
donde pudimos concluir que era un procedimiento totalmente independiente, que no parte de la British Standard como los otros tres que acabamos de revisar, ¿sí? Y omite varios campos que son muy acertados en las otras propuestas, por lo tanto sentíamos que estaba un poco pobre, ¿sí? No incluye un sistema de estado y versiones, ¿verdad? Lo cual creemos que a ratos sí resulta una buena idea, ¿sí? Y lo presentan como una norma que se aplica tanto a CAD como a BIM. Sí, está bien, pues, o sea, porque no, el CAD no deja de estar vigente y no deja de ser tipos de o un formato de archivo que puede servir, digamos, como intercambio de información y por lo tanto ser sujeto a una normativa de nombramiento dentro de un flujo de trabajo basado en BIM. Bien, entonces, como nuestra propuesta, partimos de definiciones muy puntuales y específicas. Número uno, archivos. Tenemos que comprender a los archivos como precisamente aquellos derivados de nuestro trabajo, ¿sí? Prácticamente el producto de nuestro trabajo. Generamos archivos y contenedores a precisamente los folders o carpetas que sirven para organizar los diferentes archivos que podemos llegar a generar en el proyecto. Y por último, tenemos campos, ¿sí? Campos, cuando nos referimos a campos, es la parte de la metadata que puede estar contenida dentro de la especificación del archivo, ¿sí? Y cuando hablamos de metadata, nos estamos refiriendo a, a información que no necesariamente forma parte de lo que vemos de cada uno de los archivos, ¿sí? Entonces, también, ¿verdad? Es bueno que veamos esto. Lo vamos a ver más adelante para entenderlo mejor en los siguientes ejemplos. Y bueno, otro de los conceptos que toca tener bien claros es el uso de la nomenclatura, ¿sí? Que cuando hablamos de que un texto está todo en mayúsculas, eso se le llama, o es conocido como uppercase. Cuando hablamos de que se reemplazan los espacios por guiones, hablamos de un keyword case. Y cuando hablamos de que cada inicio de una nueva palabra es en mayúsculas, como está indicado acá abajo, es un camel case, ¿sí? Entonces es importante que vayamos reconociendo estos tipos de sistemas para aplicar en la nomenclatura. Uppercase, keyword case y camel case, ¿sí? Bueno, entonces rápidamente, tal vez aquí en nombramiento de contenedores no nos queremos detener mucho, sino nos queremos especificar, eh, llegar al tema específico que serían los archivos, ¿sí? Entonces, en contenedores es fácil, hay dos campos que deben de ser considerados, el proyecto y el estado. El proyecto, que es un campo requerido de 5 caracteres, y el estado de esa información, que es un campo requerido de 1 carácter, ¿sí? Entonces, si hablamos de un ejemplo, aquí en la parte inferior izquierda, nosotros vamos colocando y resaltando en amarillo el campo al cual nos estamos refiriendo, en este caso es proyecto, una cadena de 5 caracteres que identifica el proyecto, seguido del estado, que es una cadena de 1 carácter que identifica el estado en el que se encuentra la información que está ahí dentro. Y si se recuerdan la imagen que compartíamos antes, que creo que la vamos a repetir después de esta diapositiva, la información tiene diferentes estados. La primera decíamos que era trabajo en progreso, luego el estado compartido, luego hablábamos del publicado que se divide en 3 diferentes estados: movilización, publicado contractual y modelo de registro, y el archivado, ¿sí? Entonces son diferentes estados de la información que también se le colocan como nombramiento a las carpetas. Y un ejemplo de esto podría ser lo siguiente: tener un identificador de proyecto y como consecuencia dentro de él varias carpetas que van identificando los diferentes estados de la información, ¿sí? Y luego, pues ya dentro de cada uno de los diferentes estados de la información, ¿por qué no hablar de los originadores, de los que están generando o dando origen a la información, que sigue siendo un campo requerido de 2 a 20 caracteres?
Y acá con originador nos referimos a, vamos a ir directo al ejemplo, ¿verdad? Para no leer ni nada de eso. Que podría darse el caso que en el trabajo en progreso estén diferentes empresas trabajando en un mismo proyecto y entonces utilizamos precisamente ese campo para nombrar cada una de las carpetas y así saber dónde se encuentra la información de cada actor. Bien, entonces, en cuanto al nombramiento de archivos, que aquí comienza la parte interesante donde vamos a poder empezar a ver cómo esto se ejecuta dentro de la plataforma de Construction Cloud de Autodesk, que pues recientemente ha adquirido nuevas características. Cuando digo recientemente, que son 2, 3 meses, ¿verdad, Herbert? Que tiene que haber salido Sí, esta. básicamente con la salida de las versiones 2022 de Autodesk, o sea, abril, Ujú, prácticamente. Ujú. prácticamente. Ok, entonces, nombramiento de archivos. Entonces, dentro de los campos a utilizar, esto, quiero mencionar que todo esto está disponible en nuestra tienda a manera de un manual, recurso gratuito que pueden ustedes consumir, pueden utilizar, pueden adaptar. Son libres de hacer lo que quieran con la propuesta que nosotros hacemos. Muy importante, pues, comentar, ¿verdad? Que generamos diálogo en torno a cosas que podrían mejorarse o cambiar. Entonces, eso lo tenemos en el blog y lo tenemos en nuestra tienda y es un recurso gratuito. Entonces, dentro de los datos que debemos de contemplar para el nombramiento de un archivo son los siguientes. Un proyecto, ciclo de vida, que ojo, ciclo de vida es opcional, organización, especialidad, zona, nivel, tipo y correlativo. ¿Sí? Entonces, no sé, tal vez ahorita sería bueno empezar a ver esto dentro, como una introducción dentro de Construction Cloud de Autodesk. No sé si te cedo Dale, el derecho de com- compartir pantalla. comparto pantalla entonces. Ok. Y yo te voy guiando cualquier cosa. Vale, pues entonces como arranque, digamos, estoy aquí en mi cuenta, en mi administración de cuenta de Autodesk Construction Cloud, donde para arrancar, pues yo puedo crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto. En este caso, pues solo para hacer referencia a lo que estamos trabajando, pues le vamos a llamar nombramiento de archivos, a manera de un nombre. Puede tener cualquier nombre de proyecto. Realmente acá no se pretende que el nombre vaya codificado, ¿sí? Sino que es una forma de nombrar a los proyectos, ¿sí? Igual podemos tener un número de proyecto. Asumamos, digamos, que este sería un proyecto 2021-14 y que pertenece a una cuenta, nuestra cuenta de BIMSEA Academy, ¿sí? Eh, Algo que sí nos pide Autodesk regularmente al crear un proyecto es especificar el tipo de proyecto con el que estamos trabajando. En este caso lo vamos a colocar como un proyecto demostrativo. Y algo que me gusta mucho del Autodesk Construction Cloud al momento de crear un proyecto es que podemos elegir una plantilla, ¿sí? Entonces vamos a elegir nuestra plantilla de BIMSA Template, ¿sí? Y se puede especificar una dirección, una zona horaria, ¿verdad? Para el proyecto, fecha de inicio, fecha de finalización del proyecto, e incluso un valor estimativo del proyecto en diferentes divisas. Por el momento simplemente voy a crear el proyecto sin especificar más allá esa información. Lo interesante, digamos, de tener una plantilla como tal es el hecho de que puede uno heredar algunas carpetas ya definidas, o sea, una organización o una estructura de directorios para tu entorno común de datos. Vamos a asignar en este caso roles y empresa, y voy a aprovechar también para añadir a Rodrigo. Te voy a añadir con tu cuenta de la empresa, Rodrigo, Vale. también como parte de BIMCA y con el mismo rol, ¿sí? Como administrador de proyecto, incluyéndole pues el uso de Docs, ¿sí? En este caso vamos a usar solamente Docs, pero
Le recordamos, ¿verdad? Tal como nos presentaba Rodrigo, que existen otros productos también basados en el Autodesk Construction Cloud, como puede ser la colaboración de diseño del BIM Collaborate Pro, la coordinación de modelos también de BIM Collaborate Pro, puede ser la herramienta Build, ¿sí? Para la parte de construcción, Coast también para la parte de construcción y Takeoff también para la parte de construcción. Así que te invito al proyecto, Rodrigo. Y bueno, esto, pues obviamente le estoy dando tiempo ahorita a la herramienta para que obviamente me setee las configuraciones. Dice que no puede ser parte de BIMSEA Academy. Bueno, eso está extraño, pero Sí, extraño. Intenta con la de Academy. Pues es que no sé. no, 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 te vamos a poner a ver si como Minecraft. Curioso, ¿no? O sea, no entiendo por qué no te dejó, pero bien. Igual, en este caso solamente representa, Rodrigo, a una empresa y la verdad, la empresa en cualquier momento se puede cambiar. Así que eso no hubiese sido un problema en ningún momento, ¿verdad? Entonces, tengo en Docs pues, ya una estructura de carpetas, ¿sí? Que en este momento pues viene heredado. En este caso particular, digamos, tenemos aquí las carpetas según pues la norma, ¿verdad? Tenemos el trabajo en progreso, lo compartido y lo publicado. Y en trabajo en progreso, a manera de originadores, pues hemos creado unas subcarpetas, en este caso de manera genérica, pues con la intención de que esto se entienda, pues en vez de aparecer con el nombre, digamos, del originador, aparece codificado como, digamos, arquitectura, emplazamiento, estructura e instalaciones, ¿sí? Eso como un punto de partida. Ahora, como estamos hablando del estándar de nombramiento de archivos, acá en el área de Docs, encontramos en la parte superior derecha este botón que dice configuraciones, settings. Y acá justamente podemos entrar a el estándar de nombramiento. El estándar de nombramiento pues trae por defecto el de la ISO 19650, el cual se puede ver y aplicar al proyecto, ¿sí? Para verlo, pues aquí notamos los campos que incluye, ¿sí? Proyecto, originador, volumen o sistema, nivel o locación, tipo, rol y número. Se parece bastante, digamos, a el de la British Standard Institution. Vamos a aplicarlo. Y si quisiéramos personalizarlo, en este caso, pues justamente es parte de lo que les queremos enseñar, cómo lo podríamos personalizar para que se adapte, digamos, a cualquier estándar de nombramiento. Y aquí es donde necesito un poquito de tu apoyo, Rodrigo, para que lo Sí, vayamos claro. personalizando, ¿sí? Entonces, según el estándar que nosotros proponemos, el primer campo que ofrecemos es el de proyecto, ¿no? Es de proyecto, exacto. ¿Sí? Entonces, voy a hacer clic aquí en personalizar, ¿sí? Eh, tenemos justamente proyecto, ¿sí? Proyecto, pues es un campo de texto alfanumérico, donde yo puedo especificar, de hecho, ¿sí? Si quiero que sea un rango de tamaño o que sea una longitud fija. Se recuerdan que incluso yo les mencionaba que no es buena idea, digamos, que sean de longitudes variables, así que yo pienso que es mejor idea, en este caso, ponerlo como una longitud fija. Va a depender de cómo querramos nombrar un proyecto. Nosotros hemos determinado que 5 caracteres es tal vez la longitud ideal, ¿verdad? Para poder comunicar, digamos, el nombre de un proyecto, ¿sí? Esto como un punto de partida. Luego, el segundo campo que nosotros manejamos, recuerdo que es el de... Ahí habría que cambiarle project, se le puede cambiar a proyecto, ¿no? En lugar de decir project, correcto, sí, sí. proyecto. Ajá, proyecto. Sí, bueno, sí. El tipo ya no se puede cambiar, pero sí se le puede cambiar el nombre. Entonces ya dice proyecto, ¿no? Para que lo tengamos prácticamente en español. Una situación concreta, pues esta configuración se hace al inicio de un proyecto y desafortunadamente hoy por hoy todavía no se puede incluir como parte de la plantilla de tus proyectos de BIM, bueno, sí, de Autodesk Construction Cloud, ¿sí? Los proyectos que se crean en Docs no pueden incluir este estándar ya de una vez como parte de la plantilla, sino que se tiene que configurar, ¿sí? Nos cambió los caracteres, ¿no?
o si no lo vuelve a poner longitud fija de 5, ¿sí? Es que habría que darle un guardar y aplicar. Vale. Así es. Ajá, ahí estamos, ¿sí? Entonces, ahora, el segundo campo, o bueno, analicemos los demás campos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos un originador. Regularmente Ah, nosotros no hemos incluido el originador como parte del nombramiento, ¿verdad? Sino que en este momento está en el contenedor del originador, ¿sí? Lo que sí tenemos es una organización, por ejemplo, ¿sí? ciclo de vida, que es opcional, y organización, perdón. Sí. Correcto, sí. Entonces, el ciclo de vida como un elemento opcional, si quisiéramos añadirlo, cosa que por el momento no existe, digamos, podríamos irnos al área de atributos. Aquí en atributos creamos pues, ese atributo nuevo que se llamaría ciclo de vida. Especifico el tipo de atributo, ya sea un campo de texto, una fecha o una lista. En este caso pensaría yo que es una lista, ¿sí? Y podemos entonces definir el listado, ¿sí? Tengo Que entendido que puede- este es un campo de 2 caracteres, ¿verdad, Rodrigo? Sí, 2 caracteres y empezamos con planificación estratégica, que es Ajá. PE. PE, entonces yo puedo definir PE como planificación estratégica. Obviamente no vamos a poner todos, pero Un par. un par, ¿sí? Correcto, ¿sí? DC, diseño conceptual. DC como diseño conceptual. Si quizás otro, DA, diseño anteproyecto. Vale. Si quieres, hasta Y ahí. Le damos crear y tengan la certeza de que esto se puede retroalimentar después, ¿sí? Si yo tuviera la necesidad de retroalimentarlo, me vengo justamente al área de atributos, por acá encuentro entonces ciclo de vida, voy al botón al final y le digo editar. Al editar me abre otra vez el diálogo donde yo puedo seguir añadiendo valores. Regresando al estándar de nombramiento, ¿sí? Si yo quisiera entonces incluir ese campo de ciclo de vida, pensando que el plan de ejecución BIM lo determinó como obligatorio para el proyecto, entonces entro de nuevo a personalización. Especifico que quiero añadir un campo nuevo. Add, aquí al final, en el extremo derecho. Busco el atributo, en este caso, pues este es el único que he creado adicional, por eso solo ese me aparece en la lista. Lo añado y lo posiciono según el orden que corresponde. Era proyecto, luego ciclo de vida, ¿sí? Ya como se requiere, como es una lista, aquí aparece las diferentes opciones de la lista sin necesidad de añadir nada adicional, ¿sí? Ahora, el de originador, por ejemplo, vamos a guardar y aplicar un momentito aquí. El de originador, digamos que o- nosotros queremos modificarlo para que sea una organización, que se llame organización, ¿sí? Podemos ir también a la zona de atributos, buscamos originador, elegimos editar, le cambiamos el nombre, es de tipo drop-down list, así que podemos perfectamente bien añadir valores, ¿sí? En este caso lo hemos definido como un campo de 3 caracteres, así que es importante que todos los valores de la lista, pues en efecto, sean también de 3 caracteres, ¿no? Entonces, regularmente nosotros mismos en nuestros proyectos nos identificamos como BCA, ¿sí? Entonces aquí podemos añadir que la descripción sería, pues, la empresa BIMCA, ¿sí? Y así podríamos añadir tantos otros campos. ¿Me quieres sugerir alguno, Rodrigo? em, ¿Base? Por ejemplo, como BAS, podría ser, ¿no? Sí, base. O BSE, base, ¿sí? Y Minecraft. MC. Sí, tal vez. Es ser, ¿no? O sea, la idea aquí es definir cómo para el proyecto, porque el plan de ejecución BIM también viene y hace esto, ¿no? Define cuáles son los diferentes agentes involucrados en el proyecto, ¿sí? Los identifica y los codifica, ¿sí?
tengo los dedos cruzados. Minecraft, ¿sí? Vale. E incluso este, que es ahorita el reservador de espacio, si ya no lo quiero usar, se puede eliminar, ¿sí? Guardo. Y regresando al estándar de nombramiento, entonces podemos proceder a revisar, ¿no? Entonces llevamos proyecto, ciclo de vida, organización. ¿Qué Ujú. continúa? Especialidad. Ese es Especialidad, un, ¿ok? Entonces, que en la este caso especialidad habla de rol, ¿no? es Ujú. otro personalizado, ¿no? Ah, no, sí, era este, sí. Puede ser personalizado o podríamos utilizar este que habla de los sistemas, ¿no? Volumen o Sí, pero sistema, no estoy este seguro. volumen sí lo manejamos nosotros también, o sea, es el que sigue Ah, después de la ok. especialidad y luego el nivel, ¿sí? Ok, entonces sí Y hay que, solo que sí, fuera cambiar correcto. rol, Ajá, no de buscar. hecho, aquí el que tal vez no usamos es el de rol, ¿sí? Pero habría que revisar, por ejemplo, en atributos, este que se llama rol es un drop-down list, ¿sí? O sea, podríamos editarlo para trabajar con él, por ejemplo, ¿sí? Eh, Esto es lo que define, digamos, la ISO, Prácticamente es lo ¿sí? mismo, solo en términos de Sí, traducción, un rol, o sea, rol no se traduce directamente como rol, según esto, es, como ustedes pueden ver, son especialidades, al final de cuentas, en español. correcto, son especialidades, solo que nosotros pues, lo tenemos como especialidad, ¿verdad? Sí. Yo creo que en lugar de editar este, valdría la pena crear nuestro Uno propio nuevo, atributo, ¿sí? sí. Entonces, lo vamos a crear como especialidad, tipo también drop-down list, y de nuevo, ¿verdad? Aquí podemos poner los básicos, ¿no? Digamos, el de Ah, arquitectura, ujú. OCD, OCV, o perseguir, OCV de obra civil, EST, diseño estructural, MEC, instalaciones mecánicas, y así, etcétera. y así, etcétera, ¿no? Porque realmente podemos ampliar. De hecho, en la información que tenemos disponible en nuestra tienda, en efecto, pues tenemos ya un listado codificado que se Sí. puede consumir, ¿verdad? Incluso hasta con colores, codificado con colores, con abreviaturas, con subdisciplinas, prácticamente bastante, bastante. Sí. Voy entonces de vuelta a Naming Standard, y entonces personalizando, pues vamos a incluir después de la organización el atributo personalizado de especialidad. Para ponerlo en orden, pues lo traslado de posición. ¿Sí? Guardamos Eh, y, ¿Perdona? guardamos y aplicamos. Sí, regularmente guardamos y aplicamos. Yo aprendí que es una excelente práctica. Cada vez que haces un cambio, mejor te sales y vuelves a entrar. La verdad. Tenemos ahora volumen o sistema. Entonces, Que es bastante, ¿no? Ujú. en efecto, lo vamos a modificar. ¿Cómo es que lo llamamos nosotros? Zona. Habla de lo mismo, pero ajá, le llamamos zona. Zona. Y Y también lo tienen cuando configurado como decimos, un drop-down. sí, cuando hablamos de zona, solo para que tengan claro a qué se refiere ese campo, es precisamente cuando puede ser necesario que el modelo necesite estar subdividido en divisiones o zonas manejables por su tamaño, ya sea por volúmenes, tramos, si se hablara de alguna infraestructura lineal o sectores, ¿verdad? Todo dependiendo del tamaño del proyecto. Entonces, pues precisamente zona es una abreviatura que nos ayuda a poder designar, eh, pues, no sé, ajá, diferentes zonas de un proyecto. Y eso es variable, ¿verdad? Cada proyecto puede tener su propio sistema. Es un campo de 4 caracteres, como lo está colocando precisamente Ger. Ah, Y cuando y, colocamos ZZZ, ahí es el punto y clave. eventualmente ZZZ Ujú, significaría sin zona, por ejemplo. ujú, que no hay divisiones o zonas, y entonces prácticamente ese archivo contiene la información de todo el proyecto. Pero hay que colocarlo y eso es parte también de entender el nombramiento y la necesidad de los campos obligatorios para poder entenderlo como una receta y fácilmente identificar cada uno de los grupos.
Luego seguiría nivel, ¿sí? También es Sí. un drop-down list, ¿sí? Y en este caso, aquí también es donde hay que tener un poquito de cuidado por el tema de la cantidad de caracteres, ¿sí? Si Ujú. se dan cuenta, por ejemplo, acá se define como que fuesen solamente 2 caracteres y eso podría estar bien. Creo que nosotros lo tenemos configurado como de 3, Rodri, si me sacas las Fíjate, 2 o 3. 2 o 3, ajá. Y es que, Y ¿qué va a pasar? precisamente 3. Ajá, sí. Mm, ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, digamos, los niveles, digamos, nivel 1, 2 en adelante, pues se pueden llamar 0, 1, 0, 2, ¿sí? E incluso, pues, llegar al nivel 99, ¿sí? Está bien, ¿sí? Ahora, si de repente vas a exceder y vas a necesitar un nivel 100, pues definitivamente tendrían que ser 3 caracteres y entonces el 1 sería 0, 0, 1. ¿Va? Eso por verlo desde un lado. Yo sé que ¿dónde has visto un edificio por aquí en nuestras latitudes que tenga tantos niveles? Está bien, no, o sea, no pensemos en eso. ¿Va? Ahora, los mezanines, porque a veces se incluyen mezanines como entre plantas, ¿sí? Y entonces, si tenemos de repente un mezanine en el nivel 1, M1, ¿va? En el nivel 2, M2. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al mezanine en el nivel 10? Porque entonces ahí se llama M10. Entonces ya tiene 3 caracteres, entonces hay que tener cuidado porque entonces habría que definir que el campo sea de 3 caracteres para todos los niveles y no solamente para el mezanine del nivel 10, ¿sí? Luego, los sótanos, igual, ¿verdad? O sea, si trabajamos solamente con 2 caracteres y tenemos hasta 9 sótanos, ¿sí? O sea, S1, S2, aquí está como basement, ¿sí? Estaría bien. Pero si en algún momento terminas excediendo la cantidad de sótanos, yo sé que también más así, pero ¿cuándo has visto un edificio que tenía 10 sótanos? Pues no sé, pero como todo es susceptible de que pueda llegar a pasar de una u otra manera, si el proyecto se tiene contemplado que va a tener 10 sótanos y se va a usar S y un carácter para determinar el número del piso de sótano, pues sería importante, pues ya desde un principio considerar que se manejan con 3 caracteres, ¿sí? Acá no lo vamos a traducir porque creo que se entiende bastante bien. Tener presente también el hecho de que en la mayoría de países, ¿sí? A excepción de aquí de Guate, pero que es importante, de hecho, empezarlo a manejar de esa manera, se acostumbra a tener un nivel que está a la altura del suelo, o lo que le llamamos la planta baja, ¿sí? O en este caso, base level, que podría ser el nivel 00, y que la planta del nivel 1 sería lo que es el piso por encima de ese. O sea, el nivel 1 no es el que está a la altura de la calle, sino que el primero por encima de la planta baja, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Nivel 2, 3, para arriba, ¿sí? Entonces, esa costumbre que tenemos de no nombrar la planta baja de otra forma, pues creo que es algo que tendríamos que irnos quitando para irnos acomodando a cómo se trabaja en otras partes también. Y también pasaría que en algunos modelos hacemos, por ejemplo, un modelo de instalaciones que tal vez se refiere más a tema de verticales, entonces no se va a definir mucho por niveles, entonces se le va a colocar algo así como ZZ para indicar que son múltiples niveles, ¿sí? O cuando algo no le aplica el tema de niveles, porque tal vez se trata de un documento que no tiene nada que ver con los niveles del edificio, se le coloca XX para decir que no aplica el tema de niveles, ¿sí? O sea, simplemente todo esto son convenciones que ya se han adoptado en relación a cómo se van a ir nombrando las cosas, ¿sí? Vamos a guardar este también de nivel, ¿sí? Y aprovecho una vez más para guardar y aplicar. Finalmente, o casi finalmente, pues me falta todavía otro, sería Todavía el faltan de, otros. sí, correcto, ¿sí? Correlativo. No, tenemos tipo, Perdón, tipo, tipo. Tipo de el tipo de documento. documento, ¿sí? El tipo de documento nosotros también pues lo hemos manejado. Acá, por ejemplo, es donde yo hago la observación. Imagínate la codificación de tipos de documento que ofrecía eh, la Asociación de Estándares BIM de Guate, ¿verdad? Que tenía una tabla yo la que recuerdo son 2 páginas, ¿no? De codificaciones, de tablas, pues, ¿sí? 2 páginas de tablas, ¿sí? Donde yo tendría que haber hecho entonces un drop-down list, ¿sí? Que incluya, digamos, esas 2 páginas, ¿sí? Ya de por sí esta no es de 2 páginas y ya de por sí es larga, entonces te imaginas teniendo una codificación más extensa.
pero todo es susceptible de poderse incluir. Si es el estándar que quieres adoptar, definitivamente te puede funcionar, ¿sí? Entonces, en este caso, pues este se llama tipo de documento o de fichero, ¿sí? Es un drop-down list y tenemos acá pues también codificado, ¿sí? En este caso nosotros también usamos una codificación de 2 caracteres y lo que no voy a hacer es traducirlo, voy a dejar ahorita lo que ofrece aquí el estándar solo para el ejemplo, para el ejercicio, ¿sí? Y debería de aparecer uno que se llama modelo 3D, el M3, que sería un modelo tridimensional, y el M2 cuando se trata de un modelo en 2 dimensiones nada más. Y si no estoy mal, debería haber uno que diga solamente dibujo, ¿sí? Bueno, no lo encuentro. Drawing, ¿sí? Un dibujo, ¿sí? No es lo mismo un modelo 2D que un dibujo. El modelo 2D realmente habla del edificio o es como una representación 2D del edificio, mientras que un dibujo puede ser un boceto simplemente, ¿no? ¿Sí? Entonces, vale la pena que uno se conozca esta lista, así que yo recomendaría mucho que quien vaya a usar este tipo de campos o atributos para el nombramiento de sus archivos, que preferiblemente redacte su propia lista, ¿sí? Para saber exactamente qué tipo de documentos está incluyendo, para que cuando los tenga que usar, no se vaya siempre por uno genérico o a todo le ponga lo mismo, sino que realmente tenga una lista que corresponda a lo que se genera en su oficina, digamos, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, para modelos 2D, la abreviación es 2D, para 3D, 3D, sencillo. Archivo de dibujo 2D, tenemos un A2, archivos de animación doble A, archivo de visualización AV y etcétera, ¿sí? Para programación y presupuestos, por ejemplo, para programación es 4D, para presupuesto es 5D, y bueno, así tenemos una lista que también está disponible en nuestro blog y en nuestra tienda, ¿sí? Bien. Ahora, en relación al rol, pues como lo hemos reemplazado por la especialidad, es un campo que se podría remover del estándar de nombramiento. Si yo quiero remover algo, aquí tengo este símbolo, el cual me permite perfectamente removerlo, ¿verdad? Sí. Finalmente, digamos, tenemos ahorita lo que hemos definido como los datos, el número, ¿sí? Vamos a cambiar para que diga en efecto número, Correlativo sería correlativo, sí, ajá, correlativo, ¿sí? que es una cadena de 3 caracteres. Creo que ahí sí le podemos definir la longitud, ¿no? Sí, correcto, aquí ya le decimos que es, de hecho lo vamos a dejar como número, puede ser Numérico. texto, alfanumérico o número, pero nos interesa en este caso que realmente sea un número y lo vamos a dejar en una longitud fija de 3 caracteres. ¿Sí? Vale la pena resaltar que para cada campo siempre aparecía la opción del delimitador, que aparece como el guión medio, ¿sí? Por eso podemos ver aquí que todo va colocándose con guiones medio. Vamos a darle guardar y aplicar, ¿sí? ¿Te parece que lo dejemos allí, Rodrigo, o quieres todavía? Sí, de ahí están los relacionados que podrían ser los opcionales, donde tú tienes ahí debajo de la convención, Sí, tenemos los atributos relacionados, que entiendo yo que la Construction Cloud pues los deja ahí para que después los podamos agregar como información de metadatos. Lo vamos a ver incluso después. Ahí podría ir descripción, que es una de longitud variable, entre 2 a 20 caracteres. Creo que sería correcto. interesante tener esa descripción. Estado y versión, ¿sí? Como extras. Pero creo que Correcto. lo podemos dejar ahí. Ajá, Lo podemos por dejar ahí. Sí, porque si no serían atributos que hay que definirlos como nuevos, ¿sí? Va. eh, Entonces, lo dejamos allí para mientras y entonces imaginémonos que esta información o este estándar de nombramiento queremos aplicarlo a todo lo que es trabajo en progreso, digamos, en este momento, ¿sí? O se podría aplicar a todo el proyecto. Yo decido en qué zona del proyecto quiero aplicar el estándar de nombramiento. Me voy a ir en el área de Docs a Files. Mi perro está cenando, ustedes disculpen, pero
se puso muy contento. Él siempre da gracias por sus alimentos y entonces se pone a ladrarle a la comida. Bueno, entonces, si yo quisiera, digamos, aplicar este estándar de nombramiento para todos los archivos del proyecto, acá a Project Files le digo forzar el estándar de nombramiento. Si quisiera aplicarlo solamente, qué sé yo, a la zona de documentos, a lo compartido, a lo publicado, al trabajo en progreso, pues puedo entrar y específicamente decir que quiero enforzar el estándar de nombramiento. Lo voy a forzar en este momento solamente en la zona de trabajo en progreso. Como ven, me pregunta si lo quiero hacer solamente en esta carpeta o incluyendo sus subcarpetas. Como aquí es donde están definidos los diferentes equipos, pues yo creo que es importante que todos los equipos, o sea, todas las subcarpetas, forcen el estándar de nombramiento. Le vamos a dar forzar y quiero que vean esto, como aquellas carpetas que están forzando el nombramiento de los archivos, pues aparecen con ese símbolo, ¿sí? ¿No es el símbolo de cuenta verificada de Instagram? No, ese no es. Se confunden, pero sí se parece. Y la verdad es que es bueno tener una referencia visual para saber eh, qué tipo de información se le está aplicando a manera estándar. Vale, perfecto. Entonces, ahora, acá, si yo quisiera subir un archivo, ¿sí? Digamos que me ubico en el equipo de arquitectura y quisiera subir un archivo, ustedes saben que aquí a Docs los archivos se pueden subir con el botón de Upload o también se pueden arrastrar. Entonces, voy a aprovechar en este momento, digamos, para seleccionar un elemento aquí de los que tengo, digamos, en escritorio y lo voy a arrastrar, ¿sí? Como estamos en una carpeta que fuerza el nombramiento de los archivos, entonces, al momento de que lo quiero subir, me dice, vos, aguas, ¿va? ¿Sí? Cuidadito que tu archivo no, no respeta el estándar de nombramiento, ¿verdad? Que has definido para el proyecto. Así que ahorita me Ujú. decís cómo lo vas a nombrar. Y entonces es donde te da la oportunidad, ¿verdad? De poderlo nombrar, ¿sí? Primero, pues ya sabemos que sería el nombre del proyecto, ¿sí? Vamos a poner solo así como nombre, ¿sí? Acuérdense que eran 5 caracteres. El ciclo de vida, aquí podemos elegir que esto estaba en diseño de anteproyecto. Luego, en la organización, digamos que esto está definido por BIM-CA. La especialidad, que era de arquitectura, ¿sí? En la zona, que no tenía zona, por ejemplo. En el nivel, que aplicaba a todos los niveles del proyecto. Luego, en tipo, digamos que era un modelo, ¿sí? Y como número, pues en este caso se le asignará un valor, ¿sí? Si quisiéramos los campos relacionados, también se pueden indicar, ¿sí? En este caso, esto coincide, digamos, con el formato de revisiones y versiones de la British Standard, que es la misma que se heredó al final para la norma ISO 19650, pero pues por lo complejo que es, nos gustaría eventualmente editarlo para tener un sistema un poquito más sencillo. Ya le digo, subir a la carpeta y el archivo pues prácticamente ya coincide con un estándar de nombramiento. Y, y prácticamente eso de visualizar cada campo, el nombre y la información que le estamos ingresando a cada campo, creo que es más útil que toparnos, editarlo realmente en nuestro escritorio, ¿sí? Entonces, volvemos e insistimos que estas herramientas de gestión documental, pues cada vez nos ayudan a cometer, o mejor dicho, a evitar cometer errores, ¿sí? Correcto. Y si yo quiero intencionalmente cometer un error, por ejemplo, llevándome ese mismo archivo hacia Autodesk Docs con la herramienta de Desktop Connector de Autodesk, entonces digamos que lo quiero poner aquí dentro del proyecto. Aquí le vamos a dar un refrescar para que se me actualice. Y esto era nombramiento archivos. Si yo, como aquí no tengo ninguna notificación visual como pasa en el navegador web, pero digamos que voy a trabajo en progreso y quisiera colocar este archivo dentro de la carpeta de arquitectura, donde pueden ver ustedes que ya aparece el otro archivo anterior, ¿sí? Y solamente lo suelto, ¿sí? Entonces de repente recibo un mensaje de advertencia, ¿sí? Yo puedo ver como que el archivo está ahí colocado,
pero tengo una acción pendiente, dice, ¿sí? Si yo quiero revisar qué pasó, puedo ir a la barra de notificaciones, busco al respecto de el Desktop Connector y me va a decir aquí en acciones pendientes que tengo una acción requerida con este archivo y me da un mensaje. El mensaje justamente me dice que el archivo no se ajusta a la norma de la nomenclatura, pues, de nombramiento, ¿sí? Aquí me especifica cómo tiene que ser la norma y aquí cómo se llama el archivo. Así que en este caso lo tendría que nombrar manualmente para que al final se pudiera subir. Entonces, veamos qué pasa si yo trato de subir ahora un archivo que realmente sí cumpla con la norma. Vamos a anular esta acción. Por lo tanto, este archivo pues lo vamos a quitar de aquí. Y vamos a empezar, digamos, nombrando el archivo. Voy a hacerlo en escritorio. Como yo sé que aquí tengo un poquito de desorden, ¿qué les parece? Vamos a hacer una carpeta nueva solo para ver esto un poquito ordenado. Y entonces, dentro de esta carpeta, pues crearemos un archivo. Digamos que ahorita sea un archivo de texto, ¿no? Entonces, si yo vengo y le pongo un nombre, de acuerdo a lo que la norma así me permite, ¿sí? Eh, Tenemos ese y de ahí va ciclo de vida, proceso opcional, organización, BCA, ajá, LBCA, especialidad, MEC o arquitectura. Ajá. De ahí tenemos la zona, nivel, los caracteres, dos o tres, lo tipo, tenemos ahorita en dos. tipo que podría ser 2D, por ejemplo. Digamos que es una cuantificación. Ok. Y correlativo. Lo que no sé ahorita como cuantificación es por el hecho de que como sería según el listado del drop-down list, El no que sé si se escogió. realmente este va a existir, pero vamos a poner una cosa, pongámoslo como un M2, por ejemplo, ¿sí? Que sabemos que ese sí existe. Entonces, este archivo ya me lo puedo llevar otra vez a Autodesk Docs, busco el proyecto, busco la carpeta específica, trabajo en progreso y lo pego. Vale, todavía tengo un problema, ¿no? Puede ser que este DD no exista. Que no lo habíamos puesto. Sí, como es un drop-down list. X, P, Ok, le voy a poner PE para tal vez de repente resolver el asunto, ¿no? Planificación estratégica. Veamos cómo nos va con este. Gracias a la persona que acaba de descargar el manual. Esperamos les sea de mucho provecho. Vale, ese era el que quería suprimir. Ahorita no me deja suprimirlo. Será cuestión de que se estará procesando algo. Y este otro, el nuevo, vean cómo no dice nuevo, sino que dice sincronizado, ¿sí? Porque coincide perfectamente bien con todo el estándar de nombramiento, ¿sí? Si me voy a los archivos, ¿sí? Aquí está. El otro, el Perfecto. que solo dice nuevo, no se pudo subir. O sea, mientras Bien. no coincida con el estándar de nombramiento, donde uno entonces tiene que conocer, así como les dije yo en algún momento que teníamos que conocer los tipos de documento, pues también hay que conocer las codificaciones pues, de cada uno de los campos, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, pues yo había puesto DD de diseño desarrollado, pero creo que ese no lo añadimos todavía en la lista, ¿verdad? Ujú. Y precisamente esas cositas son las que ayudan que cualquier persona que suba información, el sistema se va a asegurar de que cumpla con lo que ya se estableció. Y entonces ahí vienen
los correos o los mensajes, las comunicaciones que dicen, mira, no me deja subir el archivo, no me deja subir el archivo, pero seguro que estás pagando los campos. Sí, sí estoy seguro. Revísate el plan de ejecución BIM. Entonces ahí seguramente habrá algún error en algún campo. Eh, pero al final yo creo que de esta forma también incluso nos ayuda a acostumbrarnos al uso de los distintos campos en el nombramiento. Así que yo creo que sin más que agregar, abrimos un espacio de preguntas para cualquiera que se haya quedado con alguna duda, inquietud o tenga algún comentario respecto a lo que hemos presentado el día de hoy. Respecto a la plataforma, siempre debe haber una suscripción, no puede ser offline. Sí puede ser offline en el tema del desktop connector. Tú puedes establecer qué carpetas quieres que permanezcan, si mal no recuerdo, Germán, que permanezcan en tu escritorio, ¿sí? Eh, Eso hablando de offline, creo que con clic derecho uno le va Sí, diciendo, vamos a ver, voy a llegar aquí, Project Files, trabajo en progreso, y digamos que este emplazamiento, ¿sí? Entonces yo le digo sincronizar, ¿no? Para mantenerlo sincronizado a mi desktop, ¿sí? Entonces ya yo puedo seguir incluyendo archivos en esta carpeta estando offline y tener todos los archivos sincronizados hacia el escritorio, ¿sí? Cuando ya no quiera, pues en efecto se puede liberar espacio, ¿verdad? O sea, todo se puede hacer. sí. Ahora bien, con la herramienta en la nube, pues, no existe una versión offline que yo conozca, ¿verdad, Germán? No, El herramienta como tal. no, básicamente sí tiene que ser completamente basado en Internet. En este caso, Y sí, ujú. Y en efecto debe de haber una suscripción para poder utilizarla.